a bajar. Bueno, no sé si entró Fabián. Fabián, ¿estás? Sí, acá estoy. ¿Estás? Sí, sí. Bien. Escúchame, lo que podés hacer en estos casos, que está bien, por ahí no tenés la idea, vos lo que podés contestar, ¿dónde está? Tu respuesta es, existe entre el RST y R'T' una traslación de vector, trazás el vector, le pones un nombre, este se llama B, ¿sí? De vector B. Entonces, espera que le ponemos. ¿Sí? Pero entonces en este caso tendrías que aclarar, ese vector B tiene la misma dirección o es paralelo a los segmentos SS', RR', TT', y tiene el mismo sentido y es congruente, su módulo es congruente a todos los segmentos. Quizás esta sea la forma más correcta de decirlo. Lo que pasa es que, bueno, yo traté de hacerlo más sencillo, pero bueno, si eso provoca un error conceptual, la forma más correcta sería esta. No, está bien, yo solo en su momento dudé si era válido, pero si es correcto, lo hacemos así, no hace falta tampoco. Las dos formas son correctas. Esto sería más formal, en todo caso. ¿Sí? Bien. Porque existe un vector. Bárbaro. Bien. ¿Alguien más tiene una duda? Silencio total, los dejé anonadados, quietos, mudos, callados. Bien, vamos a analizar ahora el ejercicio donde habíamos quedado. ¿Sí? Estuvimos analizando más o menos cuáles eran los criterios de semejanza y tenemos que analizar un ejercicio que era, dado el ángulo MAP, sobre un lado del ángulo, sea sobre la semirrecta AM, se determinan los puntos C y E, y sobre el otro lado del ángulo, en la semirrecta AP, se consideran los puntos D y B, pero de tal forma, o sea, con una condición, no es en cualquier lado, de tal forma que el ángulo el ángulo ECB es congruente con el ángulo EDB. Esa era la condición de la construcción del ángulo. Eso habíamos analizado el otro día. Después, entre todos, buscamos ángulos congruentes y hallamos que EAD es congruente con CAB, y yo estoy nombrándolos de acuerdo a qué triángulo correspondían. Ahora los marcamos. Después analizamos que el ángulo ACB, vamos a poner otro color, era congruente con el ángulo ADE, ¿sí? Porque lo habíamos resuelto de dos maneras. Acá, cuando analizamos era porque este ángulo es adyacente con alfa, por lo tanto son suplementarios. Este ángulo ACB mide 2 rectos menos alfa, y este ángulo ADE
BE mide 2 rectos menos beta. Como alfa y beta son iguales, son congruentes, por lo tanto, estos dos ángulos también iban a ser congruentes. Esa fue una de las maneras que lo demostró, que lo vimos el otro día. Otra, Profe, ¿qué? una duda. Para decir que el ángulo A, o sea, es congruente consigo mismo, ¿no? ¿Sería por propiedad de reflexibilidad de Por la propiedad congruencia? reflexiva de la congruencia, sí. Perfecto. Nada de ángulo común, ya está, ya ustedes son grandes, tienen que decirlo bien. Propiedad reflexiva de la congruencia. Todos tienen álgebra, todos vieron las propiedades de los conjuntos ya. Las relaciones, ¿o no? Más o menos. Más o menos, ¿cómo más o menos? Vos estás con Bertó, ahora le digo a Walter, ¿cómo no diste las propiedades? Yo no estoy con Bertoa. Ah. Bueno. Por eso te abandono los juegos, profe. Sí, no sé con quién estás. Lestón, Patricia. Ah, con Patricia, pero con Patricia tenés que saber el doble. Sí, 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 sí. Ah. Bien. Entonces, habíamos visto también que podíamos hacerlo de esta manera, considerando los triángulos STE y DTB. Entonces, acá estos angulitos eran opuestos por el vértice y por suma de ángulos interiores en los triángulos quedaba yo tengo un problema de mouse o no sé si de agotamiento físico-mental. Quedaban que este ángulo E era congruente con este angulito B de acá, por suma de ángulos interiores entre los dos triangulitos chiquitos. Entonces ya teníamos los tres ángulos, o sea, salían por ángulos, suma de ángulos, pero teníamos los tres ángulos de este triángulo, que era el rojo, ¿sí? Tenemos el A, el E y el D, y tenemos los tres ángulos de este triangulito que estábamos comparando, que era el verde, que tenemos el A, el C y el B. ¿Estamos? Tenemos tres ángulos congruentes, por lo tanto podemos asegurar que esos dos triángulos son semejantes. Eso estamos seguros, ya es una cosa que podemos afirmar. Lo que todavía no sabemos, o sea, sí sabemos que los tres pares de lados van a ser proporcionales, lo que no sabemos es qué lado va a ser proporcional con cuál. Digamos, a ver, si un lado es el doble del otro, el otro lado va a ser el doble del otro y el otro lado va a ser el doble. Quiere decir, entre los tres, si yo hago las tres razones entre los lados, las tres tienen que dar iguales para que exista la proporción. De eso estamos seguros, ¿no? Sí. Sí. Bien. Entonces, vamos a armar la proporción de los lados. ¿Sí? Tengo que armar la proporción. Tengo que ver cómo armo la proporción. Voy a poner todos los lados de uno de los dos triángulos en los antecedentes. Entonces, elijo, por ejemplo, ACB. Y tengo el lado CB, el lado BA y el lado AC. Estoy haciendo primero este verdecito que lo tengo ahí a mano, ¿sí? Hacemos eso. Ahora tengo que ver cómo se relacionan, o cómo es la proporcionalidad respecto a los lados. Para eso, es lo que me preguntaba Agustín antes, yo lo que tengo que analizar es qué lado se opone a qué ángulo. Porque en esto, a ángulos congruentes se van a oponer lados proporcionales. Entonces, el lado CB, ¿a qué ángulo se opone? Ah, A. El lado BA, ¿a qué ángulo se opone? Sí. Bien. Sí. Y el lado AC me quedó al ángulo B. ¿Sí?
Entonces me quedó así. Bien, ahora yo tengo que ver. Vamos al otro triangulito. Cuando se superponen es más difícil verlos quizás. Yo tengo al ángulo A, ¿con quién era congruente? Dijimos consigo mismo, ¿no? Sí. Bien, el ángulo C del triángulo verde, ¿con quién era congruente acá? Con D. Con D. AD. Muy bien. Y el ángulo B era congruente con E. Sí. ¿Sí? A es congruente con A, C es congruente con D, D es congruente con E. Entonces analizo este ángulo A. ¿A qué lado estamos analizando ahora el triangulito ADE? ¿No? ED. El ángulo A se opone a ED. El ángulo D AE. a E. Y el ángulo E AD. DA. de A a D en O. Bien, entonces me quedó armada la proporción. Esto de poner los angulitos, lo vamos a hacer una o dos veces, después ustedes solos ya lo van a hacer y no hace falta que lo escriban. Si los ayuda a identificar, no hay problema. Pero para mí es la mejor forma de verlo. ¿Se entendió esto? Sí. Sí. A ver, si se entendió. Si yo analizo los triángulos CTE y ETB, ¿no? Dijimos que eran semejantes. ¿Se acuerdan? Sí. Bien. Entonces, si busco la proporcionalidad, me voy a dar cuenta que el lado CE es proporcional al lado DB. ¿Sí? Sí. El lado CT, ¿a quién es proporcional? Al TB. ADT. Me hablaron todos juntos, perdón. DT. El problema acá que yo tengo es que son las mismas letras. A ver, esperen un minuto. El D y el B los escucho iguales. El lado este, CT, es proporcional. Aguarden, no me griten. ¿Al verde o al azul? El azul. 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 Ah, Azul. porque yo escuché TB y entonces dije al azul. ¿Estamos? Porque se oponen a ángulos congruentes. Los ángulos congruentes eran E y B. Pero acá podíamos haber dicho que CT era proporcional a TB porque veníamos de ver mucho tales, pero acá no tengo paralelas. Entonces no me puedo fiar por esta relación que la veo acá, que parece que es, pero no es. ¿Sí? Sí, En si realidad. dijéramos eso, no nos quedaría que el ángulo DT sería proporcional con TE. y no Claro, va. y no puede ser. ¿Sí? Bien. Bueno, esto es cuestión de práctica, no se me asusten. Lo vamos a hacer tantas veces que al final va a salir. Profe, ¿Qué? yo tenía una duda de el ángulo opuesto por el vértice, ¿no? Necesariamente deben estar, ¿cómo explicarlo? A ver,
para que yo suponga que es o para que sea un opuesto por el vértice, deben estar incluidas el ángulo en las mismas rectas, ¿no? O sea, o en el mismo ¿Te segmento. acordás la definición de ángulos opuestos por el vértice? No. Bien. Dos ángulos son opuestos por el vértice cuando sus lados son semirrectas opuestas. Para que las semirrectas sean opuestas, tienen que estar en una misma recta, si no, no pueden ser semirrectas opuestas. Clarísimo, gracias. De nada. Ana, ¿los ángulos opuestos por el vértice ahí son rectos? ¿Son 4 ángulos rectos o no? No, parecen no, nada más. Ok. Ok, pensé que siempre iban a quedar. Y a veces uno cuando dibuja Bien, aparece, pero no. No, no tiene nada que ver. Yo no sé si estoy muy ansiosa o la computadora está muy lenta. No me abre nada, no me abría el Facebook, ahora no me abre lo que comparto. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de la guía de homotesia y semejanza. Llegué. Bien. Esto lo vamos a dejar para después. Habíamos hecho, sí, habíamos hecho el del triangulito, el del ángulo, y estos no, estos los vamos a hacer después dentro de un ratito. Vamos a hacer este del trapecio. Demuestre que acá vamos a hacer, sí vamos a demostrar. Así, Fabián, ponemos con todo. Hipótesis, y los chicos de primero D practican, porque estamos huyendo de las demostraciones, ¿sí? Yo mandé un recuperatorio del TP2 y me lo mandaron sin hipótesis y tesis. Bueno, a ver. Demuestre que en un trapecio isósceles las diagonales se dividen mutuamente en partes proporcionales a las bases. ¿Sí? Vamos a hacer el gráfico, vamos a analizar cómo armamos la hipótesis y la tesis, qué son las cosas que sabemos y cuáles son las que no sabemos. Primero dibujamos un trapecio isósceles. Para hacer un trapecio necesito dos lados paralelos y los otros dos lados que no son paralelos, si no, no sería un trapecio. Para hacer isósceles, los lados que no son paralelos van a ser congruentes. Entonces yo, para construir este trapecio isósceles, voy a utilizar propiedades que yo ya sé. Tracé la mediatriz de la base, porque las mediatrices de las dos bases van a coincidir. Ese ejercicio no lo hicimos, estaba lindo. Y ahora voy a determinar un punto en esta mediatriz, porque así voy a trazar la recta paralela a esta base, que pase por este punto. Ustedes lo hacen con lápiz y papel, ¿no? Pero yo para contarles cómo hago. Entonces necesito la otra base, que va a estar, de la cual va a ser esta mediatriz, y ahora sí, puedo saber, estoy segura, que estos lados van a ser congruentes. Esto es una buena manera de construcción. Me quedó un trapecio hermoso. Modesta la chica. Bien. ABCD. Por ahí si apagamos el video todos, te anda un poco mejor la computadora. La verdad que no sé qué pasa hoy. No se hagan problema, chicos. Bien. ¿Sí?
Bueno, armamos entre todos lo que sería la hipótesis. La hipótesis son los datos conocidos de este ejercicio. ¿Qué sabemos que tenemos? Ángulos congruentes en la base. Primero tenemos... Primero, ABCD, trapecio, isósceles. Si no, voy a tener ángulos congruentes de una figura que no existe. O sea, lo primero que tenemos que identificar si es un triángulo, una circunferencia, no, es un trapecio. Primero ABCD, trapecio, isósceles. ¿Sí? Esto es lo primero que conocemos. Ahora mi pregunta es, ¿los lados congruentes son BC y AD? No. No. Cuando ponemos un trapecio isósceles, lo mismo que cuando hacemos un triángulo isósceles, ponemos triángulo ABC isósceles de base a C, porque identificamos que lo que es la base, los otros dos lados van a ser congruentes. Acá existen las dos posibilidades. Puedo poner que los lados son congruentes o puedo poner las bases. Trapecio isósceles de bases BC y AD. ¿Sí? Si quieren, pueden agregar cuáles son los lados congruentes. No está de más. No es necesario, pero no está de más. Porque si identificaron las bases, ya se sabe que los otros dos son congruentes. ¿Hasta acá estamos todos bien? Sí. Sí. ¿Qué más podemos poner en la hipótesis? Los ángulos que son congruentes. Bueno, no sé si lo vamos a usar eso, pero lo ponemos. En un trapecio isósceles los ángulos de las bases son congruentes. Le pongo con una letrita sola para no escribir tanto, pero... ¿Algo más? Las diagonales cortan un punto medio, ¿puede ser? ¿O no? No Son sé. congruentes. Ah, no. No. Si las diagonales se cortan en el punto medio, ¿qué es la figura? Un paralelogramo. Paralelogramo. Un paralelogramo. Pero podríamos decir que BD es congruente a AC. Sí, podemos, si quieren. Diagonales, primero las voy a identificar. BD y AC. Igual no había otra opción, porque las diagonales son segmentos que unen vértices no consecutivos. Y acá ya pusimos el orden de los vértices, así que es AC y BD las diagonales, no hay otra opción. Pero Ah, no no, importa, lo escribimos, no está de más. ¿Qué, Agus? Lo que nosotros tenemos que probar. Esperá que no llegué a la tesis, estoy en la hipótesis. No. Perdón. Que las diagonales se cortan en segmentos que son proporcionales con las bases. Sí, a eso iba. Podemos trabajar con triángulos. Sí, pero espera que no, déjame, Ah, o ok, sea, está bien. terminemos la Perdón, hipótesis. perdón. No, terminemos la hipótesis. ¿Sí? Bien, ¿algo Profe, más? poner que el lado BC y AD son paralelos, ¿tenemos que ponerlo o no hace falta? Acá ya está puesto, mirá.
Las bases son Ah, BC y CD. Entonces, cuando Ah, son las sí. bases de un trapecio, sabés que son Sí, paralelas. son paralelas. No tendríamos que decir que BD y AC se intersecan en un punto llamado tal. ¿Tal? BC. No Le sé qué ponemos. quieras. Y ahora, mira, si no lo ponemos, no vamos a poder. A ver, es necesario poner el punto de intersección, porque si no lo ponemos, no vamos a poder armar la tesis. Porque, a ver, ¿qué decía el enunciado? Que los segmentos que se forman en las diagonales eran proporcionales. Ahora lo vuelvo a poner. ¿Por qué SA? Sociedad Anónima. Bien. Lo volvemos a leer, no se hagan problema. Todas las veces que sea necesario tienen que ir al enunciado, ¿eh? Demuestre que en un trapecio isósceles las diagonales se dividen mutuamente en partes proporcionales a las bases. Si se dividen es cuando se intersecan, ¿sí? Se dividen mutuamente, eso quiere decir que una la divide a la otra. Bien, entonces en la hipótesis ponemos BD intersección hace el punto S. Y lo ponemos así. Segmento BD, intersección, segmento AC, es igual al punto S, y lo pongo entre llaves porque es una operación de conjunto, son dos conjuntos que estamos operando, la solución me va a dar un conjunto de un único elemento que es S, y para nombrar un conjunto con un único elemento lo tengo que nombrar entre llaves. Bien, y ahora viene lo más difícil. Tenemos que hallar una proporción. Ahora podría venir lo de los triángulos. Eso es la demostración. O sea, ¿para qué vas? Bien, puede venir lo de los triángulos. ¿Para qué vas a comparar los triángulos? Porque si yo tengo que comparar que las diagonales son proporcionales a las bases, podría comparar que el triángulo BCC y el triángulo ASD son proporcionales entre sí. Son semejantes. Son semejantes. Por ende van a tener lados proporcionales. Claro. Pero entonces, ¿sabés a dónde queremos llegar? A que Deberían tener la misma razón, ¿no? La misma razón. Bien. ¿Y cuál sería? A ver, ¿entre qué segmentos yo tendría que tener esa razón? Entre AD B y BC. Entre AS, por ejemplo, y AD. y BS. Que BS, la razón entre BS y AS debería ser igual a la razón de SC sobre SD, igual a la razón de BC a D. De BC a D. Sí, en realidad, no, la dejamos para después la tesis, porque no es esa la razón que necesito. ¿Sí? Hagamos la comparación de los triángulos, a ver si son semejantes. Armamos la proporción de los triángulos y después armamos la tesis. Porque la tesis dice que cada segmento es a la base, ¿sí? Ah, ya entendí. Tiene una razón, pero no importa. Quizás sea confuso si lo vemos así. Armemos, hagamos la semejanza de los triángulos y después armamos la razón y después vemos cómo la acomodamos para que entendamos el enunciado. Estos dos triangulitos, ¿serán semejantes? ¿Cuál no se ve lo que marcó? No Arriba y marqué abajo. nada. El BSC
y el ASD. Para mí sí. ¿Para Sí. vos también? Y Para mí bueno, también. pero a ver, Sí. acá estamos en un ejercicio en que tenemos que demostrar, no me alcanza la figura. Esta sería la diferencia. Es una figura que me sirve para analizar. Parecen semejantes, pero entonces, ¿qué tenemos que buscar? Ángulos congruentes. Bien, ¿habrá ángulos congruentes? Al menos tenemos uno, Sí. que es el Uno opuesto tenemos. por el vértice. Tenemos uno opuesto por el vértice. A ver, ¿alguna otra persona que busque otro? Tenemos alternos internos entre paralelas. ¿Cuál? ADS y SBC. Y seguí. Son alternos, internos Entre paralelas BC y AD. y transversal. Transversal BD. Bien, es necesario. A ver, el otro sale por suma de ángulos interiores, o puedo decir que el ángulo BCS es alterno interno con SAD entre paralelas BC y AD, pero la transversal ahora es Sería CA. CA. Muy bien. Ven que es necesario aclarar, porque si no, no sabemos dónde están ubicados los ángulos. Bien, ya pudimos demostrar que tiene los tres ángulos congruentes. Vamos a hallar la proporción. Voy a hacer el angulito de arriba. BC, BS y SC. ¿Sí? Y en el de abajo, a ver, BC, ¿a quién es proporcional? Se opone al angulito S, al azul. AD. BS se opone al rojo. Sería proporcional a SD. A ese D de dedo, ¿no? Sí. Sí. Bien. Y el lado SC se opone al verde. Que sería proporcional a SA. Sí, bien. Acá tenemos un problema. BS y S, esos triángulos son isósceles, pero bueno, no importa. Tratemos de hacerlo, se va a cumplir para los dos lados, pero bueno. Esta sería la proporción y no le puse los angulitos arriba, porque acá estaban muy, muy, muy acomodados estos triángulos. Si ustedes lo necesitan, lo ponen. ¿Sí? Lo que pasa, lo que dice el enunciado, es que las diagonales se cortan en segmentos que son proporcionales con las bases. Yo tendría que decir que BS es a BC como SA o SD es a AD. ¿Sí? A ver si me explico. Lo que dice el enunciado es que este segmento es a este segmento, como este segmento es a este otro. Que las diagonales se dividen en segmentos que son proporcionales con las bases. ¿Sí? Entonces, ¿podemos encontrar esto acá? Sí, arreglando un poco los términos. Arreglando un poco los términos. ¿Cómo sería eso? O sea, como despejando. Sí, espera que BS, CD. De los dos primeros términos de la ecuación pasás SD multiplicando y BC dividiendo. Estoy viendo si es en el primero o en el segundo. Acá. En estos, ¿sí?
Lo que tengo que hacer para llegar a esto es cambiar los medios de lugar. ¿Sí? No sé si me ven ahí. ¿Sí? ¿Se ve, chicos? Sí. Sí. Y esto es una operación en proporciones permitida. Yo puedo cambiar los medios de lugar y cambiar los extremos de lugar. Va a haber otra razón. ¿Se acuerda que decíamos, por ejemplo, 1/2 y 2/4? Y si yo lo cambio de lugar, me seguía manteniendo la proporción. Esperen, ¿eh? Y si cambiábamos de lugar, teníamos que 4/2 es igual a 2/1. Miren, teníamos 1/2 y 2/4. Si cambiamos los medios de lugar, vamos a tener 4/2 es igual a 2/1. Esta razón va a ser 1/2, esta razón va a ser 2, pero sigue existiendo una proporción en las dos. Entonces, estas cosas están permitido hacerlas. El problema que yo entiendo es que esto les va a costar armarlo una y otra vez, leyendo y releyendo. Vamos a hacer más ejercicios, no se preocupen. Hoy es jueves, deberían ir con tarea, ¿no? ¿Hasta acá alguien tiene alguna pregunta? Si no, lo ideal es que se sienten tranquilos, lo revisen y lo vuelvan a analizar. Yo tenía una duda, profe. ¿Todas las dudas, la Cintia? ¿Qué, Agustín? Y la demostración de esto, o sea, de tesis ponemos eso que vos pusiste recién. Espera un después segundito. Espera un minuto. Voy a abrir otro Zoom para los que quieran consultar dudas, al resto los voy a dejar tranquilos. Dame un tiempito, Cintia. Espérame, Agustín. ¿Qué me preguntaste que me confundí? Llegamos hasta acá, ¿sí? Llegamos Entonces, a la tesis, sí. Bueno, en la demostración tendrías que haber puesto, comparamos los triangulitos. Ahora no. Comparamos el triángulo... Sí, no sí, me sí, ya acuerdo. sé. Bueno, y entonces ASB con BSC. llegás a que es semejante. Cuando llegás a que es semejante, encontrás la proporción. Cuando encontraste la proporción, después la acomodás para llegar a la tesis. ¿Sí? ¿Cómo se llama eso que invertir los medios, ¿no? ¿Se dice? Sí. Perfecto. Sí. Bueno, sí, grabo lo que vamos a hacer. No les voy a dejar tarea. Pueden hacer estos dos que no habíamos hecho, si quieren, de tarea. Y si tienen algún problema, me consultan. Habíamos llegado al de la simetría central, no al del axial, ni a este otro del circuncentro. Practiquen estos dos de semejanza.